Capítulo 18. Testigos del hilo. Naomasa Tsukauchi se sentó frente a una mujer de rostro tenso. Sayaka Morimoto, trabajadora de una tienda de conveniencia, había sido víctima de un intento de robo con arma blanca. Spider-Man la había salvado. ¿Puede contarme exactamente lo que ocurrió? Sayaka asintió, con las manos entrelazadas. Eran como las 8 de la noche. Yo estaba cerrando la caja cuando un tipo entró con una capucha y me apuntó con un cuchillo. Me gritaba que le diera el dinero. Yo no podía moverme. Me quedé congelada. Naomasa anotaba sin interrumpir. Y entonces, algo cayó del techo. No lo vi bien. Solo escuché un golpe, como si alguien hubiera aterrizado sobre el refrigerador. El ladrón se giró, y en ese momento el cuchillo salió volando. Como si lo hubieran arrancado con una cuerda. ¿Vio quién lo hizo? Sí. Era él. Spider-Man. Estaba colgado del techo, como una sombra. Bajó, golpeó al tipo en el pecho, lo envolvió con telarañas, y luego me preguntó si estaba bien. Su voz era joven. Firme. Pero no agresiva. ¿Pudo ver su rostro? No. Tenía la máscara puesta todo el tiempo. Pero sus ojos, bueno, los lentes. Se sentían como si estuvieran vivos. Como si me observaran con calma. Naomasa anotó. Intervención rápida. Precisión quirúrgica. Voz joven. Mirada expresiva de alguna manera. No revela rostro. No permanece más de un minuto. Las entrevistas siguieron. Naomasa entrevistó a Tetsuo Yamada, mecánico que había sido rescatado junto a su compañero durante un incendio en su taller. ¿Recuerda cómo fue rescatado? Tetsuo asintió, con la pierna vendada. Estábamos atrapados en el segundo piso. El humo era espeso. No podíamos ver nada. Pensé que íbamos a morir. Y entonces algo rompió la ventana lateral. Una figura entró. No caminó. Se deslizó por las vigas como si conociera el lugar. ¿Era Spider-Man? Sí. Nos envolvió con una especie de red. No sé cómo, pero nos sujetó a su espalda y saltó por la ventana. El techo colapsó justo después. Si hubiera tardado 5 segundos más no estaríamos aquí. ¿Dijo algo? Solo aguanten. Y luego, cuando nos dejó en la calle, se fue sin decir nada más. Como si no necesitara reconocimiento. Naomasa anotó. Rescate en condiciones extremas. Capacidad de carga. Precisión en salto. No espera agradecimiento. Desaparece inmediatamente. Naomasa entrevistó a Haruka Nishimura, madre de un niño que había sido retenido durante el secuestro de un vagón. ¿Cómo intervino Spider-Man? Haruka respiró hondo. Estábamos atrapados. 4 hombres armados. Mi hijo lloraba. Yo lo abrazaba, pero no podía hacer nada. Y entonces el techo del vagón se abrió. Literalmente. Una figura descendió, sin hacer ruido. ¿Qué hizo? En segundos, las armas volaron. Los hombres gritaron, pero él ya estaba entre ellos. Golpeó a uno, envolvió a otro, lanzó al tercero contra la puerta, y pegó al cuarto al techo. Todo en menos de 10 segundos. ¿Lo vio claramente? Sí. Su traje era oscuro, con detalles verdes. Se movía como si el vagón fuera su casa. Y cuando terminó se giró hacia mi hijo. Le dijo, ya estás a salvo. Y se fue. Naomasa anotó. Intervención táctica. Control total del entorno. Empatía con víctimas. Traje oscuro con detalles verdes. No permanece tras el rescate. La sala olía a desinfectante y a madera quemada. Kamui Wops estaba sentado en una silla ergonómica, con el brazo izquierdo vendado y una expresión que mezclaba incomodidad física con introspección. Naomasa se acomodó frente a él, con su libreta abierta y el grabador encendido. Gracias por recibirnos, Kamui. Quisiera preguntarle sobre el enfrentamiento con Raitetsu Kurogane, alias Electro. Sabemos que Spider-Man intervino. ¿Puede contarme lo que recuerda? Kamui bajó la mirada por un momento. Recuerdo el humo. Las chispas. El sonido de los cables rompiéndose. Kurogane caminaba como si fuera parte del sistema eléctrico. Su cuerpo vibraba. Cada paso quemaba el suelo. Yo intenté contenerlo con mi técnica de prisión vegetal, pero no fue suficiente. ¿Qué ocurrió? Mis ramas se carbonizaron al contacto. El humo se volvió negro. El suelo tembló. Intenté mantener la distancia, disparando desde los edificios, pero él absorbía energía de los postes. Se movía como un rayo. Literalmente. Kamui se detuvo. Su mano temblaba ligeramente. Me alcanzó. Una descarga directa al torso. No tuve tiempo de reaccionar. Caí sobre un toldo. Rodé. Perdí el aire.
No podía mover el brazo izquierdo. Vi cómo se acercaba. Cargaba una esfera de electricidad pura. Las pantallas parpadeaban. Los postes estallaban. Naomi Kurosawa estaba transmitiendo en vivo. Yo pensé que era el final. Naomasa anotaba sin levantar la vista. ¿Y Spider-Man? Kamui suspiró. No lo vi. Me desmayé justo cuando Electro levantó los brazos. Me contaron que una telaraña cruzó el aire y se pegó a su rostro. Que la esfera se desestabilizó. Que Spider-Man descendió desde el cielo, lo distrajo, lo neutralizó, y me sacó del campo antes de que pudiera recibir otra descarga. ¿Qué impresión le dio, después de saber lo que hizo? Kamui se quedó en silencio unos segundos. Preciso. Oportuno. Silencioso. No buscó protagonismo. No se quedó para entrevistas. Solo actuó. Me salvó la vida. Y lo hizo sin esperar nada a cambio. Naomasa anotó. Villano. Raitetsu Kurogane, Electro. Entorno. Zona urbana, alta carga eléctrica, visibilidad reducida. Héroe. Kamui Wolves, incapacitado por descarga directa. Spider-Man. Intervención quirúrgica, neutralización táctica, extracción del herido. No interactúa con medios. No permanece tras el rescate. Kamui se levantó con dificultad. No sé quién es. No sé de dónde viene. Pero si no hubiera estado allí yo no estaría aquí. Naomasa cerró la libreta. Y en silencio, agradeció que el hilo invisible hubiera llegado justo a tiempo. La luz en la oficina era tenue. Las persianas estaban cerradas. El aire olía a café viejo y tela tratada con químicos. Aizawa Shouta, también conocido como el Aseread, estaba sentado con los brazos cruzados, la bufanda de captura enrollada sobre sus hombros como una serpiente dormida. Naomasa se acomodó frente a él, con su libreta abierta. Gracias por recibirnos. Quisiera preguntarle sobre el incidente en el banco del Distrito 4. El enfrentamiento con el grupo de criminales y la intervención de Spider-Man. Aizawa suspiró. No fue una noche tranquila, si eso es lo que preguntas. ¿Puede contarme cómo comenzó? Yo estaba patrullando. Había un grupo de 10 sujetos reunidos en un callejón. Algunos con mutaciones visibles. Otros parecían normales hasta que uno disolvió la pared del banco con la mano. Entraron como si fuera su sala de estar. ¿Entró solo? Sí. No había tiempo para esperar refuerzos. Dentro, el grupo se dispersó. Dones activos. Garras, visión térmica, fuerza aumentada. Algunos sin dones, pero armados. Me moví como siempre, anulando habilidades, inmovilizando con la bufanda, esquivando. Pero eran muchos. Me empujaron contra una columna. Me golpearon por la espalda. Me lanzaron por la ventana. Naomasa anotaba sin levantar la vista. ¿Y Spider-Man? Aizawa lo miró con expresión neutra. Apareció justo después. Se lanzó desde el tejado, atravesó la ventana rota con una voltereta, y aterrizó entre los criminales como si fuera parte del equipo. Disparó telarañas en todas direcciones. No pidió permiso. No se presentó. Solo dijo, ¿fiesta privada? No me llegó la invitación. ¿Cómo reaccionó usted? Con desconfianza. Es un vigilante. No tiene licencia. Pero me ayudó a levantarme. Me preguntó si estaba bien. Yo le dije que he estado peor. Él parecía emocionado. Como si estuviera conociendo a un ídolo. Me dijo, ¿el Aseread eres tú? Yo le pregunté quién demonios era. Respondió, Spider-Man. Encantado. Naomasa levantó la mirada. ¿Y durante el combate? Se movía como un relámpago. Su sentido de anticipación era anormal. Esquivaba, atrapaba, giraba, hablaba todo al mismo tiempo. Me empujó fuera del alcance de un ataque de energía. Yo le dije que no necesitaba que me cuidara. Él respondió, lo sé. Pero es divertido. ¿Hubo coordinación? No formal. Pero sí efectiva. Él cubría los flancos. Yo anulaba dones. Él envolvía a los enemigos con telarañas. Los dejó colgados de las columnas como si fueran decoraciones grotescas. Y justo cuando parecía que se iba me atacó. Naomasa frunció el ceño. ¿Lo atacó? Mi bufanda se activó. Intenté arrestarlo. Es un vigilante. No tiene licencia. Él esquivó cada intento con agilidad sobrehumana. Le dije que no podía dejarlo ir. Él respondió con sarcasmo. Dijo que su don no podía ser borrado. Que era un secreto que le enseñaron las arañas. ¿Pudo anular su don? No. Lo intenté. Mis ojos estaban abiertos. Pero no pasó nada. No sé si es por el tipo de habilidad que tiene o por algo más.
Finalmente, me envolvió con una telaraña y me dejó colgado de una farola. Se fue con una frase ridícula. No intenten esto en casa. Naomasa anotó. Intervención en combate activo. Coordinación espontánea. Precisión táctica. Sentido de anticipación anormal. Humor en combate. Rescate del héroe. Intento de arresto fallido. Ton no anulable por el Asure. Retirada evasiva. Impacto público alto. Aizawa se recostó en su silla. No me gusta. No confío en él. Pero sabe lo que hace. Y si no hubiera estado allí el banco habría sido destruido. Y yo estaría en el hospital. Naomasa cerró la libreta. Yuta Keyaman no se sentó como heroína. Se sentó como alguien que había sido arrastrada por el fuego, por la mentira, por el peso de su propio cuerpo. El vendaje en su tobillo no era lo que más dolía. Lo que más dolía estaba en su voz. No fue el fuego, dijo, sin que Naomasa preguntara aún. No fue Scorcher. No fue el camaleón. Fue la sensación de que no podía hacer nada. De que todo lo que represento, todo lo que se espera de mí, se volvió inútil en segundos. Naomasa no interrumpió. Solo escuchaba. Cuando vi al camaleón con el traje de Spider-Man no pensé en estrategia. Pensé en traición. En burla. En cómo alguien podía usar ese símbolo para atacar una estación de bomberos. No una base de héroes. Una estación. Gente que apaga incendios. Que rescata niños. Que no tiene trajes ni fama. Se frotó la frente, como si intentara borrar el recuerdo. Yo llegué con fuerza. Con tamaño. Con presencia. Pero no podía usar nada de eso. Había bomberos atrapados en el patio. Si me movía mal, los aplastaba. Si atacaba con todo, destruía más de lo que protegía. Y ellos sabían eso. Me atacaron justo ahí. En mi límite. ¿Y qué sintió? Preguntó Naomasa, con voz baja. Rabia. Frustración. Vergüenza. Me dispararon fuego al rostro. Me cubrí. Tropecé. Caí. No por debilidad física. Por estar atrapada en mi propio rol. Por no poder ser lo que se espera de mí sin poner en riesgo a los demás. Se quedó en silencio. Luego, con voz más baja. Y mientras me arrastraba, con los pies atrapados, con el fuego acercándose pensé que iba a morir. No por falta de poder. Por falta de espacio. De margen. De permiso. Naomasa anotó, pero no miraba el papel. Miraba sus ojos. ¿Y después? MT. Lady respiró hondo. Después me salvaron. Pero eso no cambia lo que pasó antes. No cambia que, por un momento, fui una figura gigante incapaz de proteger a nadie. Se giró hacia la ventana, donde el humo ya no se veía. Y eso es lo que más pesa. Naomasa empujó la puerta de su oficina con el hombro. El pasillo estaba en silencio. La mayoría del personal ya se había retirado. Solo quedaban las luces automáticas, el zumbido de los servidores, y el eco lejano de una radio encendida en la sala de monitoreo. La oficina olía a papel viejo, café seco y cables sobrecalentados. Cerró la puerta, dejó el abrigo sobre el perchero, y se sentó frente al escritorio. La pantalla del monitor parpadeaba con el último documento abierto. Informe preliminar sobre el sujeto conocido como Spider-Man. El cursor titilaba en la línea vacía donde debía ir el siguiente párrafo. Naomasa se frotó el rostro. Había pasado días entrevistando civiles, héroes, testigos. Había revisado grabaciones, mapas, patrones de aparición. Había cruzado datos con bases de vigilancia, sensores urbanos, registros de tránsito. Y aún así no tenía nada concluyente. No había nombre. No había rostro. No había dirección. No había origen. Solo una figura que aparecía, actuaba, salvaba y desaparecía. Naomasa se quedó mirando la pantalla. El cursor seguía parpadeando, como si esperara que él tuviera algo que decir. Pero no lo tenía. No aún. Abrió una nueva sección en el informe. No porque creyera que iba a resolver algo, sino porque necesitaba ordenar el caos. Tituló el apartado como si fuera una confesión. Perfil psicológico preliminar. Y entonces, sin pensarlo demasiado, comenzó a escribir. No sobre datos. No sobre pruebas. Sobre lo que había visto. Sobre lo que había sentido. Spider-Man no era un nombre. Era una forma de estar en el mundo. Una forma de moverse entre el desastre sin dejar huella. Cada testimonio coincidía en lo mismo. Precisión, silencio, empatía. No buscaba protagonismo. No se quedaba para entrevistas. No respondía a provocaciones. No se dejaba atrapar. Era joven. Eso lo sabía. La voz, la complexión, la forma en que se movía. Pero no era impulsivo.
No era arrogante. No era como otros adolescentes con dones que se lanzaban al mundo buscando validación. Este chico, si es que era un chico, actuaba como alguien que ya había visto demasiado. Como alguien que entendía el peso de cada decisión. Naomasa recordó la entrevista con Mt. Lady. El momento en que ella, una heroína gigante, se sintió inútil. Y como Spider-Man la levantó sin decir palabra. No como quien carga a una celebridad. Como quien carga una responsabilidad. Recordó a Eraserhead, colgado de una farola, frustrado por no poder borrar el don de alguien que no encajaba en ninguna categoría. Recordó a Kamui Waltz, inconsciente, salvado de una descarga que pudo haberlo matado. Recordó a los civiles que hablaban de él como si fuera una sombra amable. Una presencia que aparecía justo cuando el sistema fallaba. Y entonces lo entendió. No estaba buscando a un criminal. Estaba buscando a alguien que no quería ser encontrado. No por miedo. Sino por convicción. Spider-Man no se escondía. Se apartaba. No porque fuera culpable, sino porque sabía que el sistema no sabría qué hacer con él. No tenía licencia. No tenía respaldo. No tenía uniforme oficial. Pero tenía algo que muchos héroes habían perdido. Propósito. Naomasa se recostó en su silla. Cerró los ojos por un momento. Escuchó el zumbido del monitor. El cursor seguía parpadeando. Esperando. Volvió a abrir los ojos. Escribió una frase, sin pensar demasiado. Spider-Man no es una amenaza. Es una anomalía ética. Un vigilante con brújula. Un símbolo que no quiere ser símbolo. Guardó el documento. No porque estuviera completo. Sino porque era lo único que podía decir con certeza. Se quedó en silencio, observando las ciudades de la ventana. Las luces parpadeaban en la distancia. Los tejados se perdían entre sombras. Y en algún lugar, entre esas líneas invisibles, Spider-Man seguía moviéndose. No como un fugitivo. Como un hilo que conecta lo que el sistema no puede ver. El supermercado estaba tranquilo esa tarde. No era hora pico, así que los pasillos estaban despejados, la música ambiental apenas se notaba, y el aire acondicionado mantenía una temperatura agradable. Izuku caminaba junto a su madre, Inko, empujando el carrito con una mano, mientras la otra descansaba cerca de su costado, donde aún sentía el ardor persistente de la quemadura. La venda ya no era necesaria, pero el recuerdo seguía allí, como una advertencia silenciosa. Su madre le había aplicado tratamiento con esmero, como siempre, y aunque podía moverse con normalidad, cada paso le recordaba que no era invulnerable. ¿Te duele mucho?, preguntó Inko, sin mirar, mientras examinaba una bolsa de arroz. No tanto, respondió Izuku, con una sonrisa forzada. Solo cuando me estiro demasiado. O cuando me olvido y me rasco. Inko soltó una risa suave. Entonces no te olvides. Y no te rasques. Izuku asintió, empujando el carrito hacia la sección de verduras. Tomó una bolsa de espinacas y la colocó con cuidado. ¿Crees que debería?, comenzó, dudando. ¿Intentar entrar a los estudios generales de la UA? Inko lo miró de reojo, sorprendida por la pregunta. ¿Tú quieres? No lo sé. A veces pienso que sería más fácil entrar a una escuela normal. No tendría que fingir tanto. Pero también siento que si estoy cerca de los héroes, aunque sea desde otro ángulo, podría aprender más. No sé. Inko se detuvo frente a los tomates. Los examinó con calma antes de responder. Izuku, lo que tú hagas tiene que hacerte sentir bien contigo mismo. No con lo que esperan los demás. Si quieres estar cerca de los héroes, hazlo. Pero si quieres descansar un poco también está bien. Izuku bajó la mirada, pensativo. Gracias, mamá. Ahora ve por la leche, el pan integral y el café. Yo me encargo de las frutas. Así terminamos más rápido. Izuku asintió y se alejó con paso ligero, aunque el ardor en su costado le recordaba que no debía apresurarse. El supermercado seguía tranquilo. Pasó por el pasillo de cereales, luego por los productos de limpieza, hasta llegar a la sección de lácteos. Tomó la leche, luego el pan. Cuando se giró para buscar el café, su sentido arácnido se activó. Un zumbido interno. Un tirón en el pecho. Una alerta sin forma. Izuku se detuvo. Miró a su alrededor. Nada parecía fuera de lugar. Pero el pulso seguía allí. Y entonces chocó. El impacto fue leve, pero suficiente para hacerlo cerrar los ojos por reflejo. Se mantuvo de pie, pero escuchó como alguien, caía al suelo. Ah. Lo siento mucho, no te vi, dijo, agachándose de inmediato. Pero cuando bajó la mirada no había nadie. Solo unas prendas de ropa flotando. Izuku se quedó congelado.
Las prendas, una chaqueta ligera y unos pantalones deportivos, parecían suspendidas en el aire, sin cuerpo visible. Y entonces, la chaqueta habló. Ay, perdón. Yo tampoco me fijé bien, qué torpe. Izuku parpadeó. La voz era femenina. Suave. Un poco nerviosa. ¿Eres? Extendió la mano, sin saber exactamente a quién se la ofrecía. Sintió como algo invisible tomaba su mano. La presión era real. El tacto, cálido. Y entonces, las prendas se levantaron. Gracias, dijo la voz, aún sin rostro. Izuku tragó saliva. Yo fui el que no miró bien. Estaba distraído. No te vi, se detuvo, pensando en lo que acababa de decir. No te vi. Miró las prendas flotantes. La ausencia de cuerpo. La voz. Ah. No quise decir eso como algo ofensivo. No me refería a tu Kirk. Lo siento. Lo siento mucho. La risa que siguió fue ligera, sincera. No te preocupes. No me ofende. Estoy acostumbrada. Soy Toru Agakure. Izuku se quedó quieto por un segundo. Luego, con algo más de calma, respondió. Izuku Midoriyaya. Es un gusto conocerte. Igualmente. La conversación que siguió fue sencilla. Un poco incómoda. Izuku no sabía dónde mirar exactamente, así que se enfocaba en las prendas. Toru hablaba con naturalidad, pero también con cierta cautela. Y entonces sucedió. Izuku entró en modo fanboy. ¿Tu Kirk es invisibilidad total? ¿Desde nacimiento? ¿Puedes controlar qué partes se ven? ¿Cómo afecta eso tu temperatura corporal? ¿Y tu percepción espacial? ¿Tienes entrenamiento táctico para moverte sin ser detectada? ¿Alguna vez has usado pintura térmica para rastrear tu posición? Una libreta apareció de la nada. Un bolígrafo comenzó a moverse con velocidad. Toru retrocedió medio paso. Bueno, sí, es invisibilidad total. No puedo apagarla. Y no, nunca he usado pintura térmica. ¿Por qué lo haría? Izuku se detuvo. Miró la libreta. Miró las prendas. Se dio cuenta. Ah. Lo siento. Me emocioné. No quería incomodarte. Perdón. Toru soltó una risa más suave. No pasa nada. Solo que no estoy acostumbrada a que me analicen como si fuera un experimento. No eres un experimento. Dijo Izuku, nervioso. Es solo que me encantan los quirks. Y el tuyo es fascinante. Gracias, creo. Poco a poco, Toru comenzó a responder sus preguntas con más calma. Le explicó que su Kirk se había manifestado desde bebé, que sus padres tardaron en notar que estaba en la cuna, que había aprendido a usar ropa con sensores para que la gente supiera dónde estaba. Que en combate, su ventaja era la sorpresa, pero que también era difícil coordinar con aliados que no podían verla. Izuku anotaba todo. Con cuidado. Con respeto. Y entonces una voz familiar. Izuku Midoriyaya. ¿Dónde te metiste? Inko apareció al final del pasillo, con el ceño fruncido y una bolsa de frutas en la mano. Izuku se giró, avergonzado. Mamá. Me encontré con alguien. Inko se acercó, y justo cuando Izuku iba a explicar, vio las prendas flotantes a su lado. Inko levantó una ceja. Sonrió. ¿Y quién es la chica invisible que está parada a tu lado? ¿Acaso hiciste una nueva amiga? Izuku se puso rojo. Muy rojo. No es lo que parece. Yo solo. Hola, interrumpió Toru, con voz amable. Soy Toru Agakure. Fue culpa mía. Chocamos sin querer. Él me ayudó a levantarme. Mucho gusto, Toru, dijo Inko, con una sonrisa. Soy la madre de Izuku. Y me alegra ver que está haciendo amigos. Aunque sean invisibles. Toru rió. Inko también. Izuku solo quería que el suelo lo tragara. Bueno, ya me tengo que ir, dijo Toru, con tono amable. Pero fue un gusto conocerlos. Ojalá nos volvamos a ver. Igualmente, dijo Inko. Ese sí, claro, tartamudeó Izuku. Toru se alejó, sus prendas flotando con ligereza. Izuku y su madre salieron del supermercado con las bolsas en mano. El sol comenzaba a bajar. El aire era fresco. ¿Entonces? Preguntó Inko, con tono juguetón. ¿Crees que la volverás a ver? Izuku se detuvo. Pensó. Se dio cuenta. No le pedí su número. Inko soltó una carcajada. Ay, Izuku, tienes mucho que aprender. Izuku solo suspiró. Pero en el fondo sonreía. Nombre completo. Toru Agakure. Edad. 15 años. Fecha de nacimiento. 18 de junio. Residencia actual. Distrito 4, Musutafu. Estado académico. Estudiante de secundaria, último año. Aspiración. Ingresar a la UA, División de Héroes o Estudios Generales. Kirk. Invisibilidad. Descripción.
Toru es completamente invisible desde nacimiento. Su cuerpo no refleja luz, lo que la hace indetectable visualmente. La invisibilidad es constante y no puede desactivarla. Limitaciones actuales. No puede controlar qué partes de su cuerpo se ven o no. Requiere ropa con sensores o costuras reforzadas para que otros puedan ubicarla. Su presencia depende de voz, sonido de pasos, o contacto físico. Ventajas tácticas. Ideal para infiltración, reconocimiento y evasión. Puede moverse sin ser detectada en entornos urbanos. Desventajas sociales. Dificultad para generar confianza visual. Aislamiento emocional en entornos escolares. Sensación de ser ignorada incluso cuando está presente. Perfil psicológico. Personalidad. Alegre, sociable, con tendencia a bromear para aliviar tensiones. Tiene una autoestima fluctuante. Segura en lo táctico, insegura en lo emocional. Siente que debe compensar su invisibilidad con simpatía y energía. Miedos. Ser olvidada o ignorada. Que Tsukirk defina toda su identidad. Fortalezas. Empática, perceptiva, sabe leer el ambiente. Buena memoria auditiva. Capacidad de adaptación en grupos diversos. Relaciones. Familia. Padres atentos, pero sobreprotectores. Tiene una hermana menor que sí es visible, lo que genera dinámicas complejas en casa. Amistades. Pocas amistades cercanas. Conocida en su escuela por ser la chica invisible simpática. Primer encuentro con Izuku Midoriyaya. Accidental choque en supermercado. Conversación incómoda pero amable. Interés mutuo por los quirks. Posible semilla para futura amistad. Narrativa actual. Toru aún no ha ingresado a la UA, pero está considerando aplicar. Tiene dudas sobre si su quirk será suficiente para destacar. El encuentro con Izuku le deja una impresión positiva. Alguien que no la juzga, sino que se interesa genuinamente por su habilidad.